Llamé a mi hijo y una voz dijo: «Este número ya no existe». Llamé a mi nuera. Ella respondió: «Ah, suegra, nos mudamos de ciudad hace 2 meses. Se nos olvidó avisarte». Respiré hondo y colgué. Un mes después recibí una llamada del banco de ellos cobrando. Esas palabras todavía me queman la garganta. Todavía siento cómo mis dedos temblaban mientras marcaba ese número por 5ª vez consecutiva. Pensé que era un error del teléfono. Pensé que tal vez mi hijo Damián había olvidado pagar su plan. Nunca imaginé que el error era yo, que yo era el estorbo que necesitaban borrar. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna confesión como esta, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Me llamo Estela. Tengo 68 años y vivo sola en Puebla desde hace 5 años, cuando mi Roberto se fue al cielo, y me dejó con este silencio que pesa más que cualquier mueble de esta casa. Damián es mi único hijo, mi todo, el niño que cargué en brazos, que curé de fiebres, que aplaudí en cada graduación, el hombre al que le entregué mi vida entera y también mi dinero. Hace 3 años, Damián llegó a mi casa con esa sonrisa nerviosa que siempre usaba cuando necesitaba algo. Traía a Yasmín, su esposa, del brazo. Ella sonreía también, pero diferente, con esa sonrisa que no llega a los ojos. «Mamá», me dijo mientras tomaba café en mi mesa, «tengo una oportunidad increíble. Puedo abrir mi propio taller mecánico. Es mi sueño, pero el banco pide un enganche de 850.000 pesos. ¿850.000? El mismo dinero que yo había juntado durante 30 años vendiendo telas en el negocio que heredé de mi padre. Cada metro de lino, cada rollo de algodón, cada cliente que regateaba centavos, todo estaba guardado en esa cuenta. «Mamá», continuó Damián, «te prometo que te voy a pagar poco a poco, pero te lo devuelvo todo y vamos a venir a visitarte cada mes. Te lo juro por mi padre. Juró por Roberto. ¿Cómo iba yo a decir que no? Vendí el local, cerré el negocio de mi papá, entregué todo ese dinero sin firmar un papel, sin pedir garantías, porque él era mi hijo. Y una madre no le pide recibos a su propia sangre. Los primeros meses vinieron religiosamente. Cada domingo, Damián tocaba mi puerta con pan dulce y me contaba cómo el taller iba creciendo. Yasmín se quedaba en el auto revisando su celular, pero al menos venían. Después las visitas se espaciaron una vez al mes, cada 2 meses. Luego solo llamadas rápidas. «Mamá, estamos ocupados, pero te queremos mucho». Hasta que un martes de octubre marqué su número como siempre hacía. «El número que usted marcó no existe o no está disponible». Pensé que era broma. Volví a marcar. Misma grabación. Con las manos sudando, busqué el número de Yasmín. Ella contestó al 4º tono. «Bueno, Yaz, soy yo, Estela. No puedo localizar a Damián y... suegra». Su voz sonaba distante, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba. «Sí, nos mudamos hace como 2 meses a Querétaro. Con todo el caos de la mudanza, se nos olvidó avisarle. ¿Necesita algo?» Se les olvidó. Como quien olvida comprar leche en el supermercado. «¿Y por qué cambiaron de número?», pregunté tratando de controlar el temblor en mi voz. «Es que allá las líneas locales son más baratas». «Oiga, suegra, ahorita estoy ocupada». Luego le paso el nuevo número de Damián por mensaje. Sale. Colgo. Nunca me mandó ese mensaje. Me quedé sentada en mi sala mirando el teléfono como si fuera a explotar. La tarde se volvió noche. No encendí las luces, solo me quedé ahí en la oscuridad, entendiendo lentamente que mis 850.000 pesos habían comprado mi propio abandono. Un mes entero pasé llamando al último número que tenía de Damián. 30 días enviando mensajes al WhatsApp, que seguía marcando entregado, pero nunca leído. 30 noches preguntándome qué había hecho mal. Hasta que una mañana de noviembre mi teléfono sonó.
Era un número desconocido de la Ciudad de México. «Señora Estela Ramírez», dijo una voz masculina. «Profesional. Sí, soy yo. Le hablo del Banco Nacional. Soy el licenciado Carranza del Departamento de Cobranza. Señora, tenemos un problema con el préstamo del señor Damián Ramírez. Usted aparece como aval solidaria de un crédito por 320,000 pesos. El préstamo tiene 3 meses de atraso y necesitamos que nos contacte urgente para evitar acciones legales». El piso desapareció bajo mis pies. Yo no firmé como aval de ningún préstamo, susurré. «Señora, aquí tengo su identificación escaneada y su firma en el contrato. Usted firmó documentos relacionados al taller mecánico Ramírez Motors, y entonces lo recordé. Hace 1 año y medio Damián llegó con papeles. Son solo formalidades del negocio, mamá. El contador dice que necesita tu firma en estos formatos. Pura burocracia. Yo firmé sin leer, confiando. Mi propio hijo me había convertido en su aval sin decírmelo. «Señora», continuó el licenciado, «si no recibimos el pago en los próximos 30 días, estaremos obligados a iniciar el embargo de sus bienes. ¿Entiende la situación?» Entendía perfectamente. No me buscaban para saber cómo estaba, me buscaban para cobrar, y mi hijo, había desaparecido. Pero, ¿qué fue lo que encontré cuando decidí ir a buscarlos? Lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. El licenciado Carranza me dio 7 días para presentar un plan de pago, 7 días para conseguir dinero que no tenía, 7 días para salvar mi casa del embargo por una deuda que nunca supe que existía. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina con una taza de té que se enfrió entre mis manos mientras revisaba cada papel que tenía guardado. Extractos bancarios, recibos viejos, la escritura de mi casa. Y ahí, en una carpeta que apenas había tocado en 1 año y medio, encontré los documentos que Damián me había dado para firmar. Los leí completos por primera vez. «Contrato de aval solidario», decía en letras grandes. Y más abajo, mi firma, mi identificación, mi dirección. Todo en orden, todo legal. Yo había firmado mi propia trampa sin saberlo. Me costaba respirar. Sentía como si alguien me estuviera apretando el pecho con las 2 manos, porque no era solo el dinero. Era la traición. Era entender que mi hijo me había usado como una herramienta, como un objeto útil para conseguir lo que necesitaba. Al día siguiente llamé al banco de nuevo. Pedí hablar directamente con el licenciado Carranza. «Señora Ramírez», me dijo con esa voz que mezclaba compasión con procedimiento. «Entiendo su situación, pero legalmente usted es responsable de esta deuda. El señor Damián Ramírez dejó de pagar hace 3 meses. Primero pensamos que era un retraso temporal, pero ahora sus teléfonos están apagados y no contesta correos». «¿Correos?», pregunté. «¿Qué correos?». «Los que enviamos a la dirección que dio. No ha recibido notificaciones. Les había dado su dirección vieja, la de Puebla. Claro que no recibían nada. Se habían esfumado a propósito». «Licenciado, ¿cuánto tengo que pagar para evitar el embargo?». Escuché papeles moviéndose del otro lado. Con los intereses moratorios acumulados, necesitaríamos un pago inmediato de 45,000 pesos para congelar el proceso legal. Y después acordar pagos mensuales de la deuda principal, 45,000 pesos. Toda mi pensión de 3 meses junta no alcanzaba eso. «¿Y si no puedo?», susurré. «Entonces iniciamos el embargo». «Lo siento mucho, señora». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi sala. Esa pared donde todavía colgaba la foto de la primera comunión de Damián. Su sonrisa de niño inocente con su traje blanco y una veladora en las manos. Roberto estaba a su lado orgulloso. «¿Qué hago, Roberto?», le pregunté a la fotografía. «¿Qué hago con este hijo que criamos?». El silencio fue mi única respuesta. Pasé los siguientes días como sonámbula.
Intenté llamar a Damián 100 veces más. Busqué en Facebook, en Instagram, en cualquier red social que conociera. Nada. Era como si se hubieran borrado del mundo. Hasta que mi vecina Remedios, que es como mi hermana, aunque no compartamos sangre, me vio llorando en el patio mientras tendía ropa. «Estela, ¿qué te pasa?». Se acercó secándose las manos en el delantal. «Hace días que te veo mal». Y se lo conté todo. Cada detalle, cada peso, cada firma, cada llamada sin respuesta. Remedios me abrazó mientras yo lloraba en su hombro como no había llorado desde el funeral de Roberto. «Ese muchacho no tiene perdón de Dios», murmuró acariciando mi cabello. «Pero tú no vas a quedarte de brazos cruzados, ¿verdad? Tú no eres de las que se rinden». «Ya no sé qué hacer, Reme. Ya no sé. Pues lo primero es ir a buscarlos a la cara, que te digan de frente por qué te hicieron esto». Tenía razón. Necesitaba verlo a los ojos. Necesitaba entender. Con los 12.000 pesos que tenía ahorrados para emergencias, compré un boleto de autobús a Querétaro. 4 horas de viaje que se sintieron como 4 años. Llevaba conmigo la carpeta con todos los documentos, los estados de cuenta del banco, las transferencias que les había hecho. Llevaba también una fotografía vieja de Damián cuando tenía 5 años, corriendo en el parque con una paleta de hielo derritiéndose en su mano. La guardaba en mi cartera desde entonces. No sé por qué la saqué durante el viaje. Tal vez para recordarme que una vez hace mucho tiempo, ese niño me amaba. Llegué a Querétaro al atardecer. Renté un cuarto en un hotel barato cerca de la central. La habitación olía a humedad y desinfectante, pero no importaba. No había ido de vacaciones. A la mañana siguiente empecé mi búsqueda. Pregunté en talleres mecánicos de la zona industrial. ¿Conoce el taller Ramírez Motors? Nadie sabía nada. Caminé hasta que me dolieron las rodillas. Gasté en taxis dinero que no debía gastar. Estaba a punto de rendirme cuando pasé por la tienda de abarrotes del antiguo edificio donde vivían en Puebla. La dueña, la señora Consuelo, me reconoció. «Doña Estela, ¿qué hace por acá?». «Busco a mi hijo». No sabría dónde se mudaron. Consuelo bajó la voz como si fuera a compartir un secreto peligroso. «Mire, yo no debería meterme, pero usted siempre fue buena conmigo». Escuché a Yasmín presumiendo con otra vecina antes de irse. Dijo que se mudaban a Juriquilla, a una casa en fraccionamiento privado. Vi que ella estrenó una camioneta BMW negra, de esas que cuestan un dineral. La vi porque se estacionó aquí enfrente para despedirse. BMW fraccionamiento privado, Juriquilla. Mientras yo temía perder mi casa por su deuda, ellos vivían en lujos. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón, eso ya estaba roto. Fue algo más profundo. Fue la última hebra de excusa que todavía tejía para justificarlos. Tomé un taxi a Juriquilla. A los fraccionamientos privados le dije al chófer. «¿Cuál? Hay varios por esa zona». «El más caro». El chófer me miró por el espejo retrovisor, pero no preguntó más. Y cuando finalmente llegué a esa casa, cuando toqué esa puerta, la forma en que mi nuera me recibió me hizo entender que yo ya no era su suegra. Era su estorbo. El fraccionamiento se llamaba Hacienda Azul Residencial, un nombre bonito para esconder historias feas. La caseta de vigilancia tenía más seguridad que un banco. El guardia me detuvo en la entrada. «¿A qué casa va, señora?». No sabía el número, no sabía ni la calle. «Busco a la familia Ramírez, mi hijo y su esposa. Él tiene un taller mecánico». El guardia revisó su lista en la computadora. «¿Nombre completo? Damián Ramírez Ortega». Tecleó. Frunció el ceño. Volvió a teclear. «No aparece nadie con ese nombre registrado». «Por supuesto que no».
Habían puesto la casa a nombre de Yasmín, o de alguna empresa, o de cualquier cosa que los mantuviera ocultos. Señora, si no tiene el número de casa exacto, no puedo dejarla pasar. Son reglas del fraccionamiento. Me quedé ahí parada con el sol de mediodía quemándome la cabeza, sintiéndome más pequeña que nunca. Una anciana tonta buscando a su hijo entre casas que costaban millones. ¿Tiene una camioneta BMW negra?, pregunté de repente. La esposa de mi hijo tiene una. El guardia suspiró. No debía darme información, pero algo en mi cara debe haberle dado lástima. Hay 3 familias con BMW negros aquí. Una en la calle Caoba 47, otra en Fresno 132 y otra en Cedro 89. Memoricé las direcciones como si me fuera la vida en ello. Gracias, susurré. Oiga, señora, me llamó cuando me alejaba. Si no la esperan, no la van a dejar entrar. Las reglas son estrictas, llámelos primero. Pero ellos no contestaban mis llamadas. Esperé en un parque cercano durante 2 horas, sentada en una banca, viendo pasar mamás jóvenes con carriolas carísimas y niños con uniformes de escuelas privadas. Este era el mundo de Damián. Ahora, un mundo donde yo no cabía. Cuando el sol empezó a bajar, regresé a la caseta. Otro guardia estaba en turno. «Voy a casa de mi hijo», dije con más firmeza. «Calle Caoba 47. Revisó su lista. ¿La esperan?» «Sí». Mentí. Por primera vez en mi vida. Mentí para entrar a la vida de mi propio hijo. Me dejó pasar. Caminé por esas calles perfectas con sus jardines podados y sus autos de lujo estacionados. Cada casa era más grande que mi casa completa en Puebla. Encontré la calle Caoba, conté los números 45, 46, 47, y ahí estaba. Una casa de 2 pisos, fachada moderna, ventanas enormes y en la entrada, brillando bajo el sol, una BMW negra con placas nuevas de Querétaro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo en la banqueta de mi hijo. Caminé hacia la puerta, toqué el timbre, escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió. Era Yasmín. Llevaba ropa deportiva de marca, esa que se ve en los aparadores de tiendas donde nunca entré, porque todo costaba lo que yo ganaba en un mes. Tenía el cabello recogido en una cola perfecta, maquillaje impecable, uñas recién hechas. Me miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando cuánta mugre he ido del mundo exterior a su alfombra limpia. «Suegra», no fue un saludo cariñoso, fue una declaración de molestia. «¿Qué hace aquí?» «Necesito hablar con Damián», dije tratando de sonar calmada. «No avisó que venía». ¿Por qué no me dieron su nuevo número? ¿Por qué desaparecieron? Yasmín suspiró como si yo fuera una vendedora ambulante insistente. «Mire, suegra, justo estamos ocupados. Damián tiene junta en línea con unos clientes. No pudo llamar antes. Lo intenté 100 veces. Nos quedamos mirándonos. Ella bloqueando la entrada con su cuerpo, yo aferrando mi bolsa donde llevaba todos los documentos del banco. «Es sobre el préstamo», dije. «Finalmente, el banco me está cobrando a mí. Me van a embargar la casa». «Si no, Damián», gritó hacia adentro sin dejarme terminar. «Tu mamá está aquí». Escuché movimiento y entonces lo vi. Mi hijo bajaba las escaleras con una camisa de vestir cara, pantalón de mezclilla de diseñador, zapatos que costaban más que mi renta mensual. Se había dejado crecer la barba, se veía mayor, próspero. Cuando me vio, su expresión no fue de alegría, fue de pánico. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Esa pregunta me dolió más que cualquier golpe físico. «¿Qué hago aquí, Damián? El banco me está demandando. Firmé como aval de tu préstamo sin saberlo. Y ya sé. Me interrumpió bajando la voz, mirando nervioso hacia los lados, como si los vecinos pudieran escuchar. «Ha estado complicado, mamá. Con la mudanza, con abrir el nuevo taller, los gastos». «Gastos». Miré la casa, miré la camioneta, miré su ropa.
Veo que tienen muchos gastos. Yasmín cruzó los brazos. No es tan fácil como parece, suegra. Mantener un negocio requiere inversión. A veces hay que sacrificar cosas para crecer. Sacrificar como sacrificar a tu suegra tirándola a los lobos del banco. Necesitan pagar 45.000 pesos esta semana o me quitan mi casa. Dije mirando directamente a Damián. La casa donde creciste, donde tu padre murió, donde guardé todos tus recuerdos. Damián evitó mi mirada. Mamá, no tengo esa cantidad ahora mismo, pero te puedo dar, no sé, 15.000 para la próxima semana. ¿Te parece? 15.000. Cuando yo le había dado 850.000 sin pensarlo 2 veces. Y el resto lo iremos juntando, te lo juro. Ya me había jurado antes por su padre, y aquí estábamos. Yasmín se metió a la casa y regresó con un sobre. Aquí hay 2.000 en efectivo. Es lo que tenemos ahora, dijo extendiéndomelo. Los otros 13.000 se los depositamos en la semana. Tomé el sobre, 2.000 pesos. Ni siquiera era propina para ellos. Gracias por venir a visitarnos, suegra. Avise la próxima vez. Sí. Y ya estaba cerrando la puerta. Damián me miró una última vez. Vi en sus ojos algo que me partió el alma. No era culpa, era alivio de que me fuera. Cuídate, mamá. La puerta se cerró. Me quedé ahí parada en el camino de entrada de esa casa que mi dinero había ayudado a pagar con 2.000 pesos en la mano y 850.000 de deuda en el corazón. Pero lo que descubrí cuando regresé a casa fue aún más desgarrador. Mi hijo no solo me había olvidado, me había borrado de su vida como quien borra un error. El viaje de regreso a Puebla fue el más largo de mi vida. 4 horas mirando por la ventana del autobús, viendo pasar paisajes que no registraba mi cerebro. Solo podía ver una cosa: la cara de mi hijo cerrando esa puerta. Los pesos que me dieron los usé para pagar el hotel y el autobús. Me quedaban 300 pesos en el bolsillo cuando llegué a mi casa esa noche. Remedios me esperaba con caldo de pollo caliente. ¿Cómo te fue?, preguntó, aunque mi cara ya le daba la respuesta. Me recibieron como si fuera una limosnera tocando su puerta. Dije mientras las lágrimas finalmente salían, como si yo les estorbara, como si mi presencia ensuciara su alfombra nueva. Remedios me abrazó mientras comía entre sollozos. «Ese muchacho se va a arrepentir», murmuró. «Te lo juro, por Dios santo, que se va a arrepentir». Pero yo no quería venganza, solo quería a mi hijo de vuelta. Los 13.000 pesos prometidos nunca llegaron. Pasó la semana, pasó otra. Cada vez que marcaba el número que finalmente me había dado Yasmín, después de rogarle, sonaba ocupado o se iba a buzón. El banco llamaba todos los días. «Señora Ramírez, necesitamos hablar sobre el plan de pago». «Señora Ramírez, el tiempo se está agotando». «Señora Ramírez, si no recibimos pago esta semana, procederemos con acciones legales». No podía dormir, no podía comer. Bajé tanto de peso que mi ropa me colgaba como trapos en un espantapájaros. Una noche, después de otra llamada del banco donde me dijeron que necesitaba pagar 45.000 pesos antes del viernes, o empezaría el embargo, hice algo que nunca había hecho. Saqué todos los ahorros que me quedaban de mi pensión. Fui al banco, pagué 45.000 pesos que debían servir para mis medicamentos del corazón, para mi consulta del próximo mes, para cualquier emergencia. Todo se fue en pagar una deuda que ni siquiera era mía. El ejecutivo me extendió el recibo. «Con esto detenemos el embargo, señora, pero recuerde que debe seguir pagando mensualmente el resto de la deuda. Son 275.000 pesos más en pagos de 8.500 pesos cada mes durante 3 años. 8.500 pesos mensuales. Mi pensión completa era de 6.200. ¿Cómo voy a pagar eso?», susurré. El ejecutivo me miró con esa compasión inútil de quien sabe que no puede ayudar. «¿Tiene familia que pueda apoyarla?». Solté una risa amarga que me sorprendió a mí misma. «Mi familia es el problema». Esa misma tarde,
Remedios vino con su teléfono en la mano. Estela, siéntate. Necesito mostrarte algo. Reme, estoy cansada. No, siéntate. Me senté. Remedios abrió Facebook. Su hija le había enseñado a usarlo el año pasado y ahora pasaba horas viendo recetas y fotografías de sus nietos. Mi hija me ayudó a buscar a tu nuera. Encontramos su perfil. Me mostró la pantalla. Era Yasmín. Su foto de perfil mostraba la camioneta BMW. Ella con lentes oscuros sonriendo. Empezó a pasar las publicaciones una por una. Fotos en restaurantes elegantes. Platillos que costaban lo que yo gastaba en comida de toda la semana. Fotos en la playa. Fin de semana en Cancún. Merecido al vive la vida. Fotos de la casa. Nuestra nueva sala con muebles italianos. Dreams. Home Sweet Home. Fotos de compras, bolsas de tiendas de lujo. ¿Por qué una se tiene que consentir self-care? Y entonces, Remedios se detuvo en una publicación específica. Era una foto de Yasmín frente a la camioneta BMW. El texto decía: cuando trabajas duro y te esfuerzas, la vida te recompensa. Gracias a mi esfuerzo y determinación, logramos todo esto. Para los que dicen que el éxito se hereda, no. El éxito se construye con sudor propio. Los self-made y sin ayuda de nadie. Trabajo hay dedicación emprendedora. Sin ayuda de nadie, leí esas palabras 5 veces, 10 veces, hasta que dejaron de ser letras y se convirtieron en puñales. Mi esfuerzo, mi sudor. Los 850.000 pesos que saqué de 30 años vendiendo telas no existían para ella. Yo no existía para ella. «Hay más», dijo Remedios con la mandíbula tensa. Seguimos bajando por el perfil. Había una publicación de hace 2 meses. La familia tóxica existe. A veces hay que alejarse de las personas que solo quieren aprovecharse de ti, aunque sean familia. Mi vida mejoró cuando puse límites. Toxic Free, ABBA, Boundaries, AK, Paz Mental. Me quedé mirando esa publicación sin parpadear. Yo era la familia tóxica. Yo que les di todo. Yo que estaba pagando su deuda con mis últimos ahorros. Yo era la aprovechada. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. No fue dolor. El dolor ya lo había sentido 1000 veces. Fue algo diferente. Fue claridad. Vi con nitidez absoluta lo que había sido ciega de ver. Mi hijo me había usado como un cajero automático. Cuando el cajero ya no tenía dinero que dar, simplemente buscó otro banco. Reme, dije con una voz que no reconocí como mía. Necesito que tu hijo, el abogado, venga a verme. Horacio, sí, dile que venga mañana y que traiga todo lo que sepa sobre deudas, avales y embargos. Remedios me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Ahora sí, Estela. Ahora sí te reconozco. Esa noche no lloré. Por primera vez en semanas no lloré. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana buscando en Internet todo lo que podía sobre leyes de avales. Remedios me había enseñado a usar Google el año pasado, pero nunca lo había usado para algo importante. Esa noche se volvió mi mejor amigo. Leí sobre derechos de los avales, sobre responsabilidades de los deudores principales, sobre qué pasa cuando el deudor principal desaparece. Y encontré algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. El aval que paga la deuda del deudor principal puede reclamar todo lo que el deudor posee a forma de pago. Todo, incluyendo su taller. Pero lo que descubrí después fue aún peor. Mi hijo no solo me había usado, me había borrado de su vida mucho antes de mudarse, y las pruebas estaban esperándome en un lugar donde nunca había mirado. Horacio llegó al día siguiente a las 10 de la mañana. Era un hombre de 35 años, serio, pero amable, con maletín de abogado y esa forma de hablar clara que te hace sentir que por fin alguien te entiende. Me senté frente a él en mi mesa de cocina, la misma donde Damián me había pedido los 850.000 pesos hace 3 años.
Doña Estela comenzó Horacio sacando una libreta. Mi madre me contó todo. Necesito que me enseñe cada documento que tenga. Transferencias, contratos, mensajes, todo. Le di todo. La carpeta completa que había guardado durante años. Los estados de cuenta donde se veían las transferencias a Damián. Los papeles donde firmé como aval sin saberlo. Los recibos del banco de los 45.000 pesos que acababa de pagar. Horacio revisó cada papel con cuidado, tomando notas. Frunciendo el ceño. Después de media hora levantó la vista. Doña Estela, tengo buenas y malas noticias. Dime las malas primero. Legalmente usted es responsable de esta deuda. Firmó como aval solidaria, lo cual significa que usted y su hijo son igualmente responsables ante el banco. Si él no paga, le cobran a usted. Eso ya lo sabe. Asentí. Pero las buenas noticias. Continuó. Son varias. Primero, usted puede demandar a su hijo por fraude si demuestra que la engañaron para firmar. Segundo, puede exigir que le pague cada peso que usted ha puesto. Y tercero, y esto es importante, si usted está pagando la deuda que él contrajo, puede reclamar todo lo que su hijo posea a forma de pago. Todo. Todo, incluyendo el taller mecánico. Si el taller está a nombre de él o de la empresa que él formó, y usted puede demostrar que su dinero ayudó a comprarlo, usted puede embargar ese taller como pago de lo que le debe. Mi corazón latió más fuerte. ¿Cuánto vale un taller mecánico? Depende de la ubicación, el equipo, la clientela, pero si está bien posicionado, podría valer entre 800.000 y 1.500.000 pesos más de lo que me debía. ¿Y la casa donde viven? Horacio negó con la cabeza. Si la casa está a nombre de su nuera o rentada, no podríamos tocarla. Pero el taller ese es diferente. Los negocios son activos embargables. Me quedé en silencio procesando. ¿Qué me recomienda hacer? Horacio cerró su libreta. Honestamente, doña Estela, mi recomendación legal es diferente a mi recomendación humana. Legalmente usted debería demandar ya, pero humanamente es su hijo. Yo le diría que intente una última vez hablar con él. Hágale saber las consecuencias legales. Dele una oportunidad de pagar antes de proceder. Ya intenté hablar con él. Me cerró la puerta en la cara. Entonces, inténtelo por escrito. Un mensaje claro con copia de estos documentos, que quede registro de que usted le dio oportunidad. Y si no responde o se niega, ahí sí proceda con todo. Horacio tenía razón. Necesitaba intentarlo una vez más, pero esta vez no como madre suplicante. Esta vez como mujer que conocía sus derechos. Esa tarde, con ayuda de Remedios y su hija Lupita, que sabía usar el WhatsApp mejor que nadie, redacté un mensaje. Damián, pagué 45.000 pesos al banco para detener el embargo de mi casa. Casa que hubiera sido tuya algún día. Te estoy pidiendo por última vez que pagues la deuda que tú contraíste. Tengo derecho legal a recuperar cada peso que he puesto, incluyendo los 850.000 que te presté. Si no recibo respuesta en 5 días, procederé legalmente. No quiero hacer esto, pero tampoco voy a perder mi casa por tu irresponsabilidad. Tu madre. Lupita apretó enviar. El mensaje se marcó como entregado a los 2 segundos. Esperamos 5 minutos, 10 minutos. Entregado. Cambió a leído. Y entonces nada, no hubo respuesta. Pasó un día, 2 días, 3 días. El mensaje seguía ahí, leído, ignorado. Al 4.º día me llegó un mensaje, pero no de Damián, era de un número desconocido. Decía, Doña Estela, soy la prima de Yasmín. Mi prima me pidió que le dijera que, por favor, deje de hostigar a su familia. Ellos están pasando por problemas financieros fuertes, y sus presiones solo empeoran las cosas. Mi prima dice que usted debió saber en qué se metía cuando firmó esos papeles. ¿Nadie la obligó? Por favor, ya no los busque. Leí ese mensaje 5 veces. Nadie me obligó.
Tenían razón. Nadie me puso una pistola en la cabeza para firmar. Solo usaron algo mucho más efectivo. Mi amor de madre. Le mostré el mensaje a Horacio. «Perfecto», dijo. «Este mensaje es oro. Están admitiendo que saben de la deuda y que se niegan a pagar. Además, usar a terceros para amenazarla puede considerarse acoso. ¿Quiere proceder?» Miré la foto de Roberto en la sala. Esa foto donde él sonreía con Damián, bebé en brazos. «Roberto», susurré. «Perdóname». Y le dije a Horacio. «Procede». Pero antes de que Horacio empezara los trámites legales, algo dentro de mí me dijo que investigara más. Si iban a pelear sucio, yo necesitaba conocer todo. Esa noche Lupita me enseñó algo que cambió el juego completamente. «Doña Estela, ¿so?» «Sí, pero yo nunca lo uso. ¿Pero usted tiene correo?» «Sí, uno que Damián me ayudó a abrir hace años, pero no sé ni la contraseña». Lupita sonrió. «Vamos a recuperarla». Me ayudó a entrar a mi correo usando mi número de teléfono para recuperar la contraseña. Cuando finalmente abrimos la bandeja de entrada, me quedé helada. Había 127 correos sin leer. Lupita empezó a desabrirlos uno por uno, y ahí estaba todo. Correos de Damián del año anterior. 8 diferentes. «Mamá, necesito que me prestes otros 200.000 pesos para expandir el negocio». «Mamá, ¿recibiste mi correo anterior? Es urgente». «Mamá, el banco aprobó una línea de crédito, pero necesito completar el enganche. ¿Puedes ayudarme?» «Mamá, ¿por qué no contestas? Te he llamado 3 veces». «Mamá, hablé con Remedios y dice que estás bien. Entonces, ¿por qué me ignoras?» «Mamá, ya entendí. Si no quieres apoyarme, solo dilo». «Mamá, creo que es mejor darnos un tiempo. Me duele que me des la espalda justo cuando más te necesito». «Mamá, Yasmín tiene razón. Uno sabe quién está ahí cuando realmente importa». Las fechas estaban ahí, todos enviados entre mayo y agosto del año pasado. Yo nunca los vi, nunca supe que existían. Para mí, mi hijo había dejado de llamarme de repente, pero para él yo lo había ignorado cuando más me necesitaba. «Ay», Dios, susurré. Él piensa que yo le di la espalda, pero había más. En la carpeta de enviados encontré correos que yo nunca escribí. Correos de mi cuenta enviados a Damián. Los abrí con manos temblorosas. «Damián, ya te ayudé suficiente. No pienso darte más dinero. No me busques más. Necesito mi espacio. Tu esposa tiene razón en cuidar su patrimonio. Deberías hacer lo mismo». Yo nunca escribí esos correos. «Alguien entró a mi cuenta», dije con la voz quebrada. Lupita revisó el historial de inicio de sesión. «Mire, doña Estela, aquí dice que su cuenta fue accedida desde Puebla, desde la IP de su casa. Pero en fechas, cuando usted no sabía ni usar el correo, solo había una persona que tenía mi contraseña. Damián. Él mismo me había ayudado a crear la cuenta. Tenía acceso total. Mi hijo había enviado esos correos haciéndose pasar por mí, para tener excusa de alejarse, para justificar ante su esposa por qué dejábamos de hablarnos. Yasmín probablemente nunca supo toda la verdad. Damián le había mostrado esos correos falsos y le había dicho: «¿Ves? Mi mamá me rechazó». Ella me dio la espalda y entonces entendí todo. Mi hijo no me había olvidado por accidente. Me había borrado intencionalmente. Me había construido como villana en su propia historia para no sentirse culpable. Y cuando descubrí por qué hizo todo esto, cuando entendí el verdadero motivo detrás de cada mentira, todo cobró sentido de la manera más dolorosa. No dormí en toda la noche. Me quedé frente a la computadora que Lupita había dejado prendida, leyendo una y otra vez esos correos falsos que Damián envió desde mi cuenta. Cada palabra era una puñalada diferente, porque no solo me había usado, no solo me había robado, me había destruido mi propia reputación, mi propia voz para justificar su traición. A las 6 de la mañana,
Remedios tocó mi puerta con café caliente. «¿No dormiste?», dijo. No era pregunta. No pude. Se sentó a mi lado y leímos juntas todo otra vez. Cuando terminamos, Remedios tenía lágrimas en los ojos. «Ese muchacho está perdido, Estela. Ya no es tu hijo. No sé qué le pasó, pero el niño que criaste no existe más. Tenía razón. El Damián que conocí, el que lloraba cuando veía perros callejeros, el que me traía flores cada día de las madres. Ese niño murió en algún momento que no vi venir». Horacio llegó al mediodía. Le mostré los correos falsos. «Esto es falsificación de identidad», dijo de inmediato. «Es un delito adicional. Doña Estela, con esto podemos hacer una demanda mucho más fuerte». «No quiero demandarlo por los correos», dije cansada. «Solo quiero mi dinero de vuelta. Solo quiero que pague lo que debe». «Entonces usaremos esto como evidencia de que él la manipuló deliberadamente. Fortalece su caso». Pasamos toda la tarde preparando documentos. Horacio redactó una demanda formal por 1. Recuperación de préstamo de 850.000 pesos. 2. Pago de deuda bancaria donde yo era aval. 275.000 pesos restantes. 3. Daños y perjuicios por fraude. 4. Embargo preventivo del taller mecánico Ramírez Motors. «¿Cuánto tiempo tomará esto?», pregunté. «Si no se presenta a las audiencias o no contesta la demanda, podemos tener sentencia en 3 meses. Si pelea, puede tardar 6 meses a 1 año, 1 año más de agonía. Y si paga antes, si paga el total de la deuda antes de que haya sentencia, todo se detiene. Entonces, démosle una última oportunidad, una sola más». Horacio me miró con esa mezcla de admiración y tristeza que los abogados tienen cuando saben que su cliente está siendo demasiado buena. «Doña Estela, él ya tuvo muchas oportunidades. Lo sé, pero necesito mirarme al espejo después de esto. Necesito saber que hice todo lo posible». Esa tarde llamé a Damián desde el teléfono de Remedios, un número que él no conocía. Contestó al tercer timbrazo. «Bueno, Damián, soy tu mamá». Silencio del otro lado. Luego un suspiro. «Mamá, ya te dije que encontré los correos». Lo interrumpí. Mi voz era firme, sin lágrimas. «Los correos falsos que enviaste desde mi cuenta, los que escribiste haciéndote pasar por mí». Más silencio. Largo. Pesado. «No sé de qué hablas», dijo finalmente. «Damián, tengo las fechas. Tengo el historial de inicio de sesión. Sé que fuiste tú, mamá». «Tú no entiendes». Yasmín estaba presionándome. Decía que tú solo querías controlarnos, que te importaba más tu dinero que mi felicidad. Necesitaba demostrarle que yo había intentado y tú me rechazaste. Ahí estaba la confesión. «¿Entonces me convertiste en la villana de tu matrimonio?». «No, yo solo necesitaba espacio. Necesitaba que ella viera que yo había puesto límites contigo». «Límites, Damián. Yo te di 850.000 pesos sin pedirte nada a cambio. ¿Qué límites necesitabas poner?». «Mamá, ya pasó. No podemos cambiar el pasado, pero podemos arreglar el presente». El banco me demandó. Pagué 45.000 pesos de mi pensión para salvar mi casa. Tu casa. La casa donde está enterrado tu padre. «Mamá, yo no tengo ese dinero ahora». «¿No tienes o no quieres?». «No tengo». Su voz subió de tono. «¿Crees que vivir aquí es barato? ¿Crees que mantener la imagen, el taller, la camioneta, todo es gratis?». Yasmín necesita ciertas cosas para ser feliz. Si no se las doy, me deja. Ya casi me dejó 2 veces. Y ahí estaba la verdad completa. Mi hijo había vendido a su madre para comprar el amor de su esposa. «Entonces eres feliz», dije con voz vacía. «Tienes tu casa elegante, tu camioneta cara, tu esposa contenta, solo que tu madre está pagando tus deudas y perdiendo su casa». «Mamá, dame tiempo.
Te juro que cuando el negocio despegue no hay más tiempo, Damián. Horacio va a presentar una demanda mañana. Embargo del taller, recuperación de todo lo que te presté. Todo legal, todo justo. Horacio, el hijo de Remedios, ¿lo contrataste? Sí, mamá, no puedes hacerme esto. Es mi taller, es mi futuro, era mi dinero, era mi futuro también. El futuro que gasté en ti. Yasmín me va a matar, me va a dejar. Todo por lo que he trabajado se va a ir a la basura. ¿Y yo qué, Damián? ¿Qué pasaría conmigo si pierdo mi casa? ¿Dónde viviría? En la calle. Silencio, largo, pesado. Mamá, tú tienes pensión. Puedes rentar algo pequeño, pero yo tengo una esposa, tengo responsabilidades. En ese momento algo murió dentro de mí. No fue amor. El amor de madre nunca muere completamente. Fue esperanza. La esperanza de que mi hijo todavía tenía algo de conciencia. Entiendo, dije con calma absoluta. Ahora entiendo perfectamente. Gracias por ser tan claro. Mamá, espera. Colgué. Remedios me abrazó mientras las lágrimas finalmente salían. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación. Ya puedes proceder, le dije a Horacio. Sin piedad, sin concesiones. Quiero todo lo que la ley me permita recuperar. Horacio asintió. Entendido. Pero antes de que pudiéramos seguir, Remedios levantó su teléfono. Estela, mira esto. Lo acaba de publicar tu nuera. Era una nueva publicación de Facebook de Yasmín. Una foto de ella y Damián en un restaurante elegante brindando con vino. El texto decía: cuando eliminamos las energías negativas de nuestra vida, todo fluye mejor. Hoy celebramos nuestra libertad de personas tóxicas que solo buscan arrastrarnos a su miseria. La vida es muy corta para cargar con gente que te roba la paz. One New Beginnings. Positive Vibes Only. Toxic Free Family First. La publicación tenía 47 likes. Una de las personas que había dado like era Damián. Mi hijo celebraba públicamente haberme eliminado de su vida. Miré esa publicación durante mucho tiempo y entonces hice algo que me sorprendió a mí misma. Sonreí. Estela Remedios me miró preocupada. Estoy bien, dije. Y era verdad. Por primera vez en meses estoy perfectamente bien porque ya no tengo que cargar con la ilusión de que ellos cambiarán. Ya no tengo que esperar nada. Me quité una cadena que siempre llevaba al cuello. Era una medallita de la Virgen de Guadalupe que Roberto me había regalado cuando nació Damián. Dentro tenía una foto de Damián bebé. La abrí, saqué la foto, la miré una última vez. Adiós, mi niño, susurré. Porque el hombre en el que te convertiste, a ese no lo conozco. Guardé la medallita vacía y le dije a Horacio: ahora sí quiero que le duela tanto como me dolió a mí. Lo que no sabía era que el dolor apenas comenzaba. Pero esta vez no sería mío. La demanda se presentó un martes de febrero. Horacio entregó todos los documentos en el Juzgado Civil de Puebla y solicitó embargo preventivo del taller ubicado en Querétaro. Pueden tardar una semana en notificarlos, explicó. Cuando reciban la citación tendrán 20 días para contestar o presentarse a audiencia. Esa semana fue extraña. Me sentía como si estuviera flotando. No triste, no feliz, simplemente vacía. Cada mañana me levantaba, hacía mi café, miraba la foto de Roberto en la sala. «¿Hice bien?», le preguntaba. Roberto no respondía claro, pero yo imaginaba su voz. «Estela, nunca dejes que nadie pisotee tu valor, ni siquiera tu propia sangre». Fue algo que me dijo 3 meses antes de morir. Estábamos en el hospital, él conectado a máquinas, yo sosteniendo su mano. «Prométeme que vas a defenderte», me había dicho con voz débil. «Eres muy noble, Estela. Demasiado. Y la gente usa eso en tu contra». «Nadie me usa, Roberto». «Todavía no, pero cuando yo no esté, prométeme que no vas a dejar que nadie te haga menos». Se lo prometí.
Y ahora, 5 años después, estaba cumpliendo esa promesa. Pasaron 10 días. Yo seguía mi rutina normal. Iba al mercado, cocinaba, veía telenovelas con Remedios, regaba mis plantas, pero cada noche me sentaba frente a la computadora y buscaba información. Busqué sobre talleres mecánicos en Querétaro. Encontré el de Damián en Google Maps. Tenía buenas reseñas. Excelente servicio. Honestos y rápidos. Muy recomendado. Qué irónico. Honesto con sus clientes, ladrón con su madre. Busqué valores de propiedades en la zona. El taller estaba en una ubicación privilegiada cerca de una avenida principal. Según las estimaciones que encontré, un local de esas características valía entre 100.000 y 1.500.000 pesos, más que suficiente para cubrir todo lo que me debía. También encontré algo más. El taller no estaba a nombre de Damián directamente, estaba a nombre de una empresa, Ram Motors, Sadby. Busqué el RFC de esa empresa en el SAT. Damián aparecía como representante legal y accionista mayoritario. Era embargable. Horacio tenía razón. Yo podía recuperar mi dinero, pero algo dentro de mí todavía dolía. No por el dinero, por lo que el dinero representaba. Mi hijo eligiendo conscientemente destruirme. Una noche, 2 semanas después de presentar la demanda, tuve un momento de debilidad. Saqué el álbum de fotos viejo que guardaba en el closet. Fotos de Damián desde bebé hasta su boda. Damián a los 2 años con su primer triciclo. Damián a los 6 sin sus dientes de enfrente sonriendo. Damián a los 15 con su primer trabajo de verano. Damián a los 25 el día de su boda, abrazándome. Gracias por todo, mamá. Eres mi héroe. Me quedé dormida llorando sobre ese álbum y tuve un sueño. Roberto estaba ahí, joven otra vez, como cuando nos conocimos. Me tomó de las manos. Estela, ¿por qué lloras? Porque perdí a mi hijo. No, mi amor, él se perdió a sí mismo. Tú sigues siendo la misma. Pero duele, Roberto, duele tanto. Lo sé, pero el dolor es la prueba de que eres humana, de que amaste de verdad. No dejes que ese dolor te haga dudar de ti. Haces lo correcto. Desperté a las 3 de la mañana con esas palabras resonando en mi cabeza. Haces lo correcto. Al día siguiente llegó un sobrecertificado. Acuse de recibo de notificación judicial, decía el sello. Lo abrí con manos temblorosas. Damián y Jim habían sido notificados. La citación se entregó en el domicilio del taller. Damián firmó de recibido. Ahora sabía. Ahora tenía que decidir si contestaba la demanda o ignoraba. Si ignoraba, yo ganaba automáticamente. Si contestaba, tendríamos que vernos en la corte. Pasaron 3 días y entonces mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Damián, del número nuevo que nunca me había querido dar. Mamá, necesitamos hablar urgente. No contesté 5 minutos después. Mamá, por favor, esto es serio. No puedes embargar mi taller. Es mi sustento. Seguí sin contestar. 10 minutos después. Mamá, contesta. Te lo estoy pidiendo, por favor. Y entonces vino la llamada. Dejé que sonara 1 vez, 2 veces, 5 veces. A la 6ª llamada contesté. Estela Ramírez. Dije con voz formal, como si hablara con un extraño. Mamá, gracias a Dios. Mira, acabo de recibir una notificación del juzgado. Esto tiene que ser un error, ¿verdad? No es un error. Mamá, no puedes hablar en serio. Vas a quitarme mi taller, el negocio por el que he trabajado 3 años. El negocio que yo compré con 850.000 pesos. Fue un préstamo. Te lo iba a pagar. ¿Cuándo, Damián? ¿En qué año? Porque hasta ahora solo he recibido 2.000 pesos, y mientras tanto yo pagué 45.000 de tu deuda. Mamá, por favor, podemos arreglar esto sin abogados, sin juicios. Somos familia. Ah, ahora somos familia. Cuando te notifican de la demanda, ahora sí soy familia. Siempre has sido mi familia. Yo nunca dije lo contrario, Damián. Leí los correos falsos.
Leí las publicaciones de Yasmín celebrando haberme eliminado. Vi el like que les diste. Sé exactamente que soy para ustedes. Silencio del otro lado. Eso fue, Yasmín. Yo no pensaba esas cosas, pero las apoyaste con tu silencio, con tu like, con cada decisión que tomaste. Mamá, escucha. Hablé con Yasmín. Ella está dispuesta a... bueno, a que te paguemos algo. ¿Qué te parece 50.000? Es lo que podemos juntar ahorita. 50.000 pes de más de 1 millón que me debían. No, mamá, estamos haciendo el esfuerzo. No quiero 50.000. Quiero todo. 850.000 del préstamo más 275.000 de la deuda del banco. Más daños y perjuicios. Todo eso es más de 1 millón de pesos. No lo tengo, pero tienes un taller que vale 1,5 millones. Véndelo, págame y quedamos a mano. Vender mi taller, mamá, es mi vida. ¿Qué voy a hacer sin el taller? No lo sé, Damián. Tal vez lo mismo que yo iba a hacer si perdía mi casa. Empezar de cero. Pero al menos tú eres joven. Yo tengo 68 años. Mamá, tienes hasta la fecha de la audiencia para conseguir el dinero. Si me lo pagas antes, retiro la demanda. Si no, que decida el juez. Mamá, no hagas esto. Te lo suplico. ¿Me suplicas ahora? ¿Me suplicas? Mi voz se quebró por primera vez. Yo te supliqué que contestaras mis llamadas. Yo te supliqué que me explicaras por qué desapareciste. Yo te supliqué que pagaras aunque sea algo de la deuda. ¿Y qué hiciste? Me bloqueaste, me humillaste y celebraste eliminarme de tu vida. Lo siento. Su voz sonaba pequeña. Lo siento mucho, mamá. Yo también lo siento, Damián. Siento que perdí al hijo que crié, porque ese niño bueno que yo conocí ya no existe. Colgué y esta vez no lloré. Me senté en mi mecedora, esa que Roberto había hecho con sus propias manos cuando estaba embarazada de Damián, y me mecí lentamente. Sentí algo nuevo. No era dolor, no era rabia, era paz. La paz de quien finalmente dejó de cargar un peso que nunca fue suyo. Pero Damián y Yasmín no se quedarían quietos, y lo que planearon para detenerme fue tan bajo que terminó siendo su propia sentencia. Los siguientes días fueron un silencio extraño. Damián no volvió a llamar. No hubo mensajes. Nada. Eso no me gusta, dijo Horacio cuando le conté. Cuando alguien deja de pelear de repente, significa que está preparando algo. ¿Cómo qué? No sé, pero mantente alerta. Guarda todos tus documentos importantes en un lugar seguro. Seguí su consejo. Metí todos mis papeles en una caja de metal que guardé en casa de Remedios. Copias de todo. Por si acaso. 3 días antes de la audiencia recibí una visita inesperada. Eran las 4 de la tarde. Tocaron mi puerta. Abrí. Era una mujer que no conocía. 40 y tantos años vestida de traje sastre, portafolio en mano. ¿Señora Estela Ramírez? Sí, soy yo. Me llamo Lucía Mendoza. Soy trabajadora social del DIF. Puedo pasar. Necesito hacerle unas preguntas. Del DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Un mal presentimiento me recorrió la espalda. ¿De qué se trata? Recibimos una denuncia anónima de que usted vive en condiciones de riesgo. Alguien reportó que podría necesitar apoyo o incluso que podría estar en situación de vulnerabilidad mental. Me quedé helada. Vulnerabilidad mental. La denuncia menciona que usted sufre episodios de confusión, que ha estado acosando a familiares pidiendo dinero y que podría ser víctima de algún tipo de deterioro cognitivo. Solo vengo a verificar que esté bien. Damián. Oh, Yasmín. Alguien me había denunciado como senil. Entre, dije con la mandíbula tensa. Revise todo lo que quiera. Lucía entró y empezó a hacer preguntas. Sabía qué día era, sabía dónde vivía. ¿Recordaba mi fecha de nacimiento? ¿Tenía familia? ¿Por qué estaba sola? Respondí todo con claridad absoluta. Revisó mi casa, mi cocina limpia, mi baño ordenado, mi sala impecable, mis medicamentos organizados por día de la semana.
Señora Ramírez, dijo finalmente, está claro que usted está perfectamente bien. No hay ningún indicio de deterioro cognitivo ni de condiciones de riesgo. Lo sé. ¿Tiene idea de quién pudo hacer esta denuncia? Mi hijo o mi nuera. Estoy demandándolos por fraude y deudas. Supongo que esta es su forma de defenderse. Lucía apretó los labios. Entiendo. Lamentablemente, las denuncias falsas son más comunes de lo que cree, especialmente en casos de disputas familiares. Voy a cerrar el expediente como sin fundamento. Si vuelven a molestarla, puede reportarlo como acoso. Gracias. Cuando Lucía se fue, llamé a Horacio inmediatamente. Intentaron declararme incompetente, dije con voz temblorosa de rabia, para invalidar la demanda. Hijos de Horacio se contuvo. Doña Estela, esto es grave, pero también es perfecto, porque ahora tenemos evidencia de mala fe. Van a quedar muy mal ante el juez. Esa noche no pude dormir de pura indignación. No era el dinero. Ya no era el dinero. Era que mi propio hijo intentó hacerme pasar por loca para escapar de sus responsabilidades. Pero entonces pasó algo inesperado. Al día siguiente, temprano en la mañana, tocaron mi puerta otra vez. Esta vez era un hombre mayor, 60 y tantos años, pelo cano, con overol de mecánico. Señora Ramírez, sí. Disculpe la molestia. Me llamo Ernesto Vega. Soy bueno. Era socio de su hijo en el taller. Era Damián, nunca le contó de mí, ¿verdad? No. Ernesto suspiró. ¿Puedo pasar? Creo que hay cosas que usted necesita saber. Lo dejé entrar. Se sentó en mi sala nervioso, retorciendo una gorra entre las manos. Señora, cuando Damián abrió el taller hace 3 años, yo puse 300.000 pesos. Él puso el resto. Íbamos a ser socios al 50-50. Trabajé en ese taller desde el primer día, pero hace 6 meses Damián me dijo que el negocio no estaba dando suficiente dinero, que teníamos que cerrar mi participación. Me presionó para que firmara unos papeles, renunciando a mi parte. Me prometió devolverme mis 300.000 en pagos mensuales y nunca me pagó ni un peso. Y descubrí por qué el taller está prosperando. Tiene buenos ingresos. Damián me mintió para quedarse con todo. Presenté una demanda hace 3 meses. Me quedé en silencio procesando. ¿Por qué me cuenta esto? Porque me enteré de su demanda. Un conocido que trabaja en el juzgado me lo comentó y pensé, tal vez podemos ayudarnos mutuamente. Si usted gana el embargo del taller, yo pierdo mi oportunidad de recuperar mi dinero. Pero si trabajamos juntos, ¿qué propone? Que unamos las demandas entre usted y yo. Damián nos debe más de 1 millón de pesos. Si logramos el embargo conjunto, podemos liquidar el taller, dividir el dinero según lo que nos debe a cada uno, y ambos recuperamos lo nuestro. Miré a ese hombre. Vi en sus ojos el mismo cansancio, la misma traición que yo sentía. Damián le hizo firmar como aval de algún préstamo sin que usted supiera, ¿no? Pero me hizo firmar documentos de disolución de sociedad bajo engaños. Acepté la propuesta de Ernesto con una determinación fría, sellando un pacto que iba más allá del dinero. Era la alianza de 2 víctimas que se negaban a ser burladas por el mismo verdugo. Y juntos, bajo la implacable dirección legal de Horacio, unificamos nuestros expedientes en una megademanda que cayó sobre Damián como una losa de concreto apenas 3 días antes de la audiencia. El día del juicio, Damián llegó al juzgado con su traje de diseñador y esa arrogancia de nuevo rico, acompañado de Yasmín, quien lucía sus lentes oscuros y su bolso de marca como si fuera a una pasarela y no a un tribunal. Pero su sonrisa de suficiencia se desmoronó en el instante exacto en que me vio sentada junto a Ernesto. El color drenó de su rostro, dejando una máscara pálida de terror puro al comprender que sus 2 grandes estafas se habían unido para devorarlo. La audiencia fue una carnicería procesal donde Horacio no tuvo piedad.
presentó los correos falsificados donde Damián usurpó mi identidad, exponiendo no solo el fraude sino la crueldad psicológica hacia su madre. Luego, mostró el reporte del DIF que Damián había instigado para declararme senil. Una jugada que el juez interpretó como mala fe procesal y malicia premeditada. Y finalmente, Ernesto presentó los documentos de la disolución fraudulenta de la sociedad, cerrando el círculo de mentiras. Damián intentó balbucear que todo era por el bienestar de su familia, que era un malentendido financiero. Pero el juez, un hombre con rostro de piedra que detestaba a los deudores alimentarios y a los estafadores familiares, golpeó el mazo dictando una sentencia de embargo precautorio inmediato sobre la totalidad de los activos de Ramírez Motors, las cuentas bancarias personales y, para horror de Yasmín, la incautación de la camioneta BMW que estaba a nombre de la empresa para cubrir la reparación del daño. Fue ahí, en medio de la sala, donde la verdadera naturaleza de mi nuera salió a la luz. Al escuchar que se quedaban sin nada, Yasmín no abrazó a su esposo ni le ofreció consuelo. Se levantó furiosa, gritándole frente a todos que era un fracasado, un mentiroso que le había prometido una vida de lujos y solo le había dado deudas vergonzosas. Y ante la mirada atónita de los presentes, se quitó el anillo, se lo tiró al pecho y salió de la sala dejándolo solo, confirmando que su amor era tan falso como las publicaciones de éxito en sus redes sociales. Damián, despojado de su negocio, de su esposa trofeo y de su dignidad, intentó acercarse a mí con lágrimas en los ojos, las primeras lágrimas reales que le veía en años, balbuceando: «Mamá, perdóname, no tengo a dónde ir». Pero yo, sosteniendo la mirada con la fuerza de todas las noches que pasé llorando por su abandono, di un paso atrás y le respondí con sus propias palabras: «Lo siento, Damián, pero estoy en una etapa de limpieza de energías negativas. La familia tóxica que te roba la paz debe quedar fuera. ¿Recuerdas? Toxic Free». Salí del juzgado del brazo de Ernesto y Horacio, dejando atrás a un hombre roto que había cavado su propia tumba con la pala de la ambición. Con el dinero recuperado tras el remate de los bienes, liquidé al banco hasta el último centavo, le pagué a Ernesto su parte justa y deposité el resto en un fondo para mi vejez, regresando a mi casa en Puebla no como la madre abnegada que se dejó pisotear, sino como la mujer que aprendió, a la mala, que el respeto empieza por uno mismo y que, a veces, el acto de amor más grande es dejar que los hijos enfrenten las consecuencias de sus propios actos, durmiendo por fin tranquila, sabiendo que la única deuda que me quedaba era conmigo misma, y esa ya la estaba pagando con paz.